¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok. Esta no es. Esta es. Bueno, la clase pasada y con los videos habíamos eh, introducido el tema de ecuaciones diferenciales, lineales con coeficientes constantes y métodos para poder resolver estos, tanto si es homogénea como si es no homogénea. Y habíamos dicho, siempre íbamos a trabajar, el método ese era aplicable para cuando tenía coeficientes constantes, los que acompañan a cada una de las derivadas de mi función incógnita son constantes. ¿Qué pasa si no tengo constantes ahí y no hay un método analítico? Para algunas características como la de Euler o la de primer orden sí hay métodos, pero en general no. No puedo tener cualquier cosa multiplicado ahí prima y utilizar un método. Y me voy a ir a lo que son métodos numéricos, que lo van a ver un poco en matemática D, que son métodos aproximados para encontrar la solución de la ecuación diferencial. Ahora, todos esos fenómenos que vimos, me voy a ir un poquito para atrás, otros fenómenos que vimos, si nos fijamos, que son la mayoría por ahí de los que nos encontramos, acá podemos sumar el tema de circuitos térmicos, que es algo que por ahí se usa en ingeniería, o tensores. Fíjense que todas estas ecuaciones diferenciales tienen coeficientes constantes, que son la masa, la aceleración, y y son ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? De segundo grado, segundo grado, segundo grado, segundo grado, primer grado y segundo grado. Entonces, gran parte de los fenómenos físicos con los que vamos a estar trabajando en ingeniería van a ser ecuaciones de segundo grado y los coeficientes van a ser constantes. Eh, Ahí vamos a ver un ejemplo y que de todos esos problemas físicos, que es el del circuito eléctrico. ¿Por qué el circuito eléctrico? Porque lo ven también en física al mismo tiempo eh, cuando ven transitorios, y lo que ven ahí en física es cuál es la solución. Lo que vamos a ver acá es de dónde sale esa solución, que era la exponencial del tau, si alguno ya cursó física o cursó ese tema. Entonces tenemos un circuito serie que tiene una batería que puede ser constante o puede ser una función del tiempo, una resistencia, que es un elemento que disipa energía, un inductor, una inductancia que almacena energía cinética, y un capacitor, que es el elemento que almacena energía potencial. Si trazamos la ecuación que se ve en física y que algunos van a ver en circuito luego, más adelante en las carreras, lo que nos dice que esta malla tiene una conservación de energía, o sea, la suma de las energías tiene que ser igual a cero, la suma de las diferencias de potencial en cada uno de los elementos tiene que sumar a cero. Entonces, esta es la única activa que tiene una diferencia potencial dada. Si es una pila, será una tensión constante, si es algo que varía en el tiempo, será un EDT. Tiene que ser igual a la diferencia potencial en cada uno de estos elementos, y eso, de acuerdo a las cargas, se puede mostrar que esta es L por la derivada de I respecto de T. En un resistor es la corriente por una resistencia, y en el capacitor es 1 sobre C por la cantidad de carga. Ahora acá mezclo dos incógnitas, lo que es la corriente y lo que es la carga, pero puedo relacionar ambas incógnitas como la corriente igual a la derivada de carga, y si hago este reemplazo, me queda esta ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea. Siempre en estos circuitos lo que voy a querer es saber la corriente, para después, una vez que tengo esto, para encontrar la corriente, lo que hago es la, la derivada de lo que tengo acá, de la carga. O sea,
esta ecuación diferencial lo que me va a dar es el Q de t, cuánto es la carga que circula de acuerdo al tiempo, y la derivada de esa función me va a dar la corriente que circula acá respecto al tiempo. Y fíjense que esta es una ecuación de segundo grado, donde tiene coeficientes constantes. L es el valor de inductancia en Henry, R el valor del resistor en ohms, y 1 sobre C el valor del capacitor, C en faradios, que son de las que aprendimos a resolver. Esto no es parte de la materia, ¿no?, de matemáticas, es modelar un circuito eléctrico. Lo doy como introducción para ahora ver qué pasa con este sistema de ecuaciones, qué tipo de solución tienen estos sistemas estas ecuaciones diferenciales. Sí, ahora nos metemos ya en matemática C. Esta ecuación que tenemos acá, si divido por 1 sobre L, multiplico 1 sobre L, ambos miembros de la igualdad, me va a quedar una ecuación diferencial de este tipo, de segundo grado, donde B es R sobre L y C 1 sobre LC. Y en principio, veamos qué pasa con la parte homogénea, porque tenemos que encontrar la solución general de homogéneo y después será una I particular de acuerdo a la E de t que tengo. Si quiero resolver esta ecuación diferencial, de acuerdo a lo que habíamos visto, propongo E a la lambda t como solución, reemplazo acá adentro y me queda esto. De acá puedo aplicar Bhaskara para encontrar cuáles son las raíces de este polinomio, y encuentro que las dos raíces tienen esta forma. Ahora, ¿qué puede pasar con estas raíces? Fíjense, acá tengo un término que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el valor B, fíjense que es el valor de la resistencia sobre el valor de la inductancia. Estos son 3 ohms, esto es 1 Henry, lo que fuese, es un valor positivo. Menos B me transforma en un valor negativo, más algo que es más chico que B, porque acá tengo B cuadrado menos 4AC, menos 4C, algo que es más chico que B, pero que está dentro de una raíz. Y lo que puede pasar es que esto sea negativo y empiece a tener raíces imaginarias, conjugadas. Puede pasar que B sea cero, entonces que sea imaginaria pura. Puede ser que tenga dos raíces iguales, si esto de acá es cero, reales pero iguales, y puede ser que tenga reales pero distintas. Y vamos a ver entonces esas 4 posibilidades que pueden pasar con las raíces, qué tipo de respuesta tiene el circuito. El primer caso que vamos a ver es qué pasa si b cuadrado menos 4ac, que es lo que está acá adentro, es mayor que 0. Acá tengo una raíz positiva, lo cual es la que sabemos resolver dentro de los números reales, y me da, si se cumple esto, entonces tengo raíces reales y distintas, y puedo armar dos soluciones linealmente independientes como habíamos visto en el método de resolución de estos tipos de ecuaciones diferenciales. Y estas, lambda 1 y lambda 2, lo que les comentaba antes, son valores negativos. ¿Por qué? Porque esto es negativo, y acá algo negativo, le resto algo, se me queda negativo, y esta segunda, a algo negativo, le estoy sumando algo que estoy seguro que es más chico. ¿Por qué estoy seguro que es más chico? Porque acá a b cuadrado le estoy sacando algo. O sea, más chico o igual. Entonces, tengo dos raíces negativas del polinomio que me arman dos soluciones exponenciales negativas. Esto arrancará en algún punto, puede ser en 0 y que crezca un poco, o en algún valor para t igual a 0, va a depender de las condiciones iniciales de C1 y de C2. Puede tener un comportamiento que crezca un poquito o que sea medio lineal, de acuerdo a las combinaciones de estas dos lambdas, pero al final termina siendo una suma de dos exponenciales que se van a cero.
Este tipo de respuesta con dos lambdas negativos se llaman respuestas sobreamortiguadas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué cosa me interrumpen? Porque tampoco los estoy viendo en la pantalla del Meet. Entonces, este es el caso para cuando tenía, entonces una de las opciones era dos raíces reales distintas, que me da dos exponenciales negativas, y este es el nombre que se le da a este tipo de respuesta, cuando algo es sobreamortiguado. Otra posibilidad es que esto que tenía dentro de la raíz sea igual a 0, justo que b cuadrado menos 4ac es igual a 0. Entonces, si esto es 0, tengo dos raíces iguales. Habíamos visto que la solución de esto era e a la lambda 1t, y a la otra la tenía que multiplicar por t para encontrar esa solución linealmente independientes. Estos siguen siendo dos exponenciales negativas, pero fíjense que hay una que está multiplicada por t. Eso significa que para tiempos muy cercanos a ceros, estas exponenciales no tienen tanta fuerza y lo que predomina es esta linealidad. Por eso ven un transitorio que en esta primera parte, que acaba de arrancar o desde acá, o desde acá, o desde acá, de acuerdo a las condiciones iniciales de mi problema, pero sí va a suceder que en un principio esto tiende a crecer linealmente y después, a medida que el tiempo es más grande, estas exponenciales toman mayor peso y después esto se comporta como dos exponenciales que tienden a cero porque son exponenciales negativas. Este tipo de respuesta tiene el nombre de respuesta críticamente amortiguada o se dice amortiguamiento crítico cuando sucede esto. Pasamos al siguiente caso, que es qué pasa cuando esto que tengo dentro de la raíz es menor que 0, o sea, 4c es mayor a b cuadrado. Entonces lo que tengo son raíces complejas conjugadas. Tengo como raíces complejas conjugadas. Las soluciones, tengo que tomar la parte real y la parte imaginaria. Esto se transforma en C1 por e al alfa t por coseno de beta t, más C2 por e al alfa t por seno de beta t. Esta es la solución general de este homogéneo. Habíamos visto, no me acuerdo si lo había explicado antes cuando vi raíces complejas, pero la suma de un seno y un coseno, o sea, e a la alfa t lo puedo sacar factor común, y la suma de un coseno y un seno es un coseno desfasado. A esta suma lo puedo escribir como A por un seno de beta t más tita, donde A, la amplitud de esto es la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, y el desfasaje del seno es el arco tangente de menos C2 sobre C1. Entonces, fíjense que lo que tengo como respuesta es un seno, y acá me comí algo, es un A por un seno por la exponencial. Acá no saqué factor común, acá va la exponencial, e a la alfa t. Entonces, lo que tengo es un seno, que es algo que varía en el tiempo como una sinusoidal, de acuerdo al periodo, que está desfasado, un ángulo phi, dado por esto, significa que el seno arrancaría de acá y subiría. Ahora, como ese seno está movido, desfasado, un ángulo phi, por eso no está arrancando de acá. Y la amplitud no es constante, sino es e al alfa t, o sea, la amplitud es esa exponencial que va disminuyendo en el tiempo. Por eso la respuesta de este tipo de raíces es un seno que se va apagando a medida que transcurre el tiempo. Este tipo de respuesta se llama que está modulado, o sea, el seno está modulado por la exponencial, o sea, la amplitud está modulada, y este tipo de respuestas se llama respuestas subamortiguadas. Y por último,
¿Qué pasa cuando B es igual a 0? Esto es cuando el resistor, el elemento que disipa energía, no existe, no está en el circuito. Tengo solamente el capacitor y el inductor y hay un intercambio de energías entre ellos. Fíjense que tengo, si B es igual a 0, tengo dos raíces imaginarias puras. Entonces la respuesta es de este tipo. Un coseno más un seno es un seno desfasado, pero la amplitud es constante. Esta es una respuesta oscilatoria. O sea, la energía se va pasando entre uno y otro elemento, pero no se va disipando, que es lo que pasaba en el ejemplo anterior donde estaba el resistor. Y estas son las energías, las tipos de respuestas que puedo tener para el problema que tenía acá, en un circuito, ¿no? Calcular cuál es la corriente que circula en un circuito. Y fíjense que variando los valores de resistencia, inductor y capacitor, voy a variar los coeficientes A, B y C y podría obtener cualquier tipo de respuesta que estoy buscando. O sea, si, como les decía, si el R0, por ejemplo, entonces B0 y ahí tengo ese tipo de respuesta oscilatoria. Y después para distintos valores de R, L y C, puedo obtener esos 4 casos y encontrar cuál es la respuesta que tiene la corriente de mi circuito. Después, esto es no homogéneo, después se le va a sumar a esa respuesta una I particular, que si por ejemplo la pila es constante, va a ser una constante, y si esto es una corriente sinusoidal, se le sumará un seno más un coseno, pero lo que es el transitorio, que es lo que pasa al principio, está comandado, tiene preponderancia de acuerdo a la solución del homogéneo de este sistema. Fíjense que si bien esto es para este circuito, como les comentaba al principio, todas, todos estos problemas tienen estas ecuaciones de segundo grado y que va a pasar lo mismo. O sea, si estamos acá, de acuerdo a la masa o a las constantes del resorte, voy a obtener distintas tipos de respuesta de oscilaciones de la masa. Lo mismo caída libre, si le sumo resistencia y demás, los mismos problemas de tanques, péndulos, etc. Ese tipo de respuestas aplica, si le bien la vimos para el circuito, puede aplicar para cualquier otro problema. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, en el primer caso en el que eran raíces positivas las dos, no me acuerdo cómo llamar, sobreamortiguado, me parece. Dijiste que podía crecer al principio también. Podría crecer, sí. Puede tener un comportamiento así. ¿Ven el cursor rojo mío? Hmm, ¿Sí? ¿Se ve en la pantalla? sí, sí. O sea, si se da que, por ejemplo, se cumple que C sub 1 es igual a 1 y C sub 2 es igual a menos 1, para las condiciones iniciales arranca en 0, lo que voy a tener es un pequeño crecimiento y después se va a amortiguar uy, se me fue el coso. O sea, va a tener un pequeño crecimiento porque arrancan en 0 y después sí van a caer las dos. Si tengo que estas arrancan acá, por ejemplo, no, acá, si bien no va a tener un crecimiento fuerte, un decrecimiento fuerte, pero sí va a decrecer y después se transforman las dos exponenciales puras. Si tengo una combinación de vuelta, unas condiciones iniciales que me dice que I de 0 vale 0, que me tiene que arrancar de acá, al principio va a tener un pequeño crecimiento y después se van a ir las dos exponenciales a 0. Ese es el caso donde... Lo comento porque creo que en el apunte figura como que crece, lo arranca al 0 y lo hace crecer al principio. Está bien. Ahí se comporta parecido a la otra, a la críticamente amortiguada. No, porque el crecimiento, la otra del crecimiento es lineal y donde esté siempre crece. Este crecimiento es lineal porque esté, o sea, es lineal. La otra crece mucho más despacito.
si se da esta situación de que crece acá, crece mucho más despacito y después cae. Está bien. Este tiene un crecimiento más fuerte, bien marcado. Perfecto. Gracias, profe. Profe, una consulta. En el caso de que se iba amortiguando, ese sería el caso de se podría interpretar como el caso de la ecuación de la onda, ¿no? Si no recuerdo mal de Física 1. Oscilando, decís, La o anterior, amortiguando. Está. claro, esa. Sí, o sea, modelan todos eso. O sea, la onda es una cuerda tensa con puntos de cosos. Si se mueve, se aparta de su modo de equilibrio, empieza a oscilar y se va amortiguando la amplitud con que se mueve. Si todos esos fenómenos están modelados por estas ecuaciones. Eh, Así que la respuesta es sí. Perfecto. ¿Alguno más? Voy a cortar la grabación acá, así no se hace larga.